Buenos días a todos. Hoy vamos a entrar en nuestro tema de aspectos importantes de la obra de Cristo, entender todo lo de la obra de Cristo. Entonces, esta es nuestra clase número 8 y estamos en la hora número 1. Entonces, vamos a hacer nuestra oración matutina, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a pedirle al Señor que más y más podamos entender esas profundidades de la verdad, de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Cristo llevó a cabo por nosotros y de lo que ahora nosotros en Cristo sí tenemos. Es importante que entendamos que todo, absolutamente todo fue hecho en Cristo y que por eso ahora podemos gozar de esa reconciliación, de esa unión con Cristo Jesús. Señor, gracias. Estamos en esta mañana, Señor, queriendo pedirte, Señor, que continúes el proceso de arrepentimiento, que continúes en nosotros el proceso, Señor, de una manera de pensar. Señor, es verdad, podemos llegar a ser bombardeados por el enemigo, si es verdad, podemos llegar a ser engañados muchas veces por el enemigo, pero entendemos, Señor amado, que tú vives en nosotros, que el Espíritu Santo es el que nos lleva a no aceptar, Señor, los pensamientos incorrectos, que nos lleva, el Espíritu Santo de la verdad nos lleva, Señor, a entender en la verdad, Señor amado, para diferenciar la mentira de lo que está viniendo por parte del enemigo a nuestro corazón y entender, Señor, la profundidad de lo que somos en la verdad de Jesucristo. Por eso hoy nos humillamos. Hoy te decimos, necesitamos tu ayuda. Hoy te decimos, Señor amado, hemos entendido que el Espíritu Santo de Dios fue dado a nuestros espíritus para que Él nos pueda ayudar en todas las cosas, para que todo aquello de lo que hizo Cristo por nosotros y en nosotros sea revelado de una manera más profunda, para que así podamos entender, Señor amado, que ya no vivimos nosotros, sino que es el Cristo, el resucitado, el que fue glorificado, el que fue sentado a la derecha tuya, la que ahora es uno con nosotros, Señor. Por eso hoy te clamamos. Clámele allí, hermano. Haga un clamor genuino en su corazón por usted. Sí, por usted. Estamos aquí porque creemos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Estamos aquí porque creemos que Dios sí oye nuestra oración. Estamos aquí porque si nos humillamos, Él nos va a estar ayudando y por eso nos humillamos, entendiendo, Señor amado, que sí queremos y necesitamos el cambio, Señor amado, en la manera de pensar. Entendemos que en el espíritu de la mente de Cristo ahora hay una nueva mente en un nuevo corazón. Pero igualmente, Señor amado, necesitamos continuar siendo transformados. Hoy renunciamos, renuncia allí a los pensamientos del mundo, renuncia allí a conformarse usted con los pensamientos de una mente caída que ya no tienen autoridad ni poder sobre usted. Renuncie, yo renuncio en el nombre de Jesús a cualquier cosa que la mente caída, Señor amado, pueda llegar a traer a mí, Señor amado. Padre, he creído, Señor amado, que la muerte fue destronada en mi mente, que la cabeza de la serpiente se le fue dado el golpe mortal para yo no estar sometida nunca más, Señor, a las mentiras, a los engaños, a la conformidad del mundo, a la conformidad del Dios de este mundo, Señor. Por eso hoy renuncie allí, renuncie a esa manera de pensar religiosa, falsa, hipócrita en la que teníamos en el nombre de Jesús. Renuncie allí, dígale al Señor, Señor, no me conformo porque tu palabra dice que no me conforme. Señor, en el poder del Espíritu de la vida, en el poder del Espíritu de la verdad, en el Espíritu Santo que tú me has dado, Señor amado, hoy declaro que el Espíritu Santo de Dios me ayuda para renunciar a las mentiras del diablo. Hoy renuncio a las mentiras del diablo. Hoy renuncio a lo que me ha hecho creer, pensar, sentir en mí, que no vienen en línea con la verdad, que no vienen en línea con el poder de la resurrección, de lo que soy ahora en Cristo, en el nombre de Jesús, Señor amado. En el nombre de Jesús, renuncio, Señor amado. No permito, Señor amado, que las mentiras, Señor amado, del diablo moldeen, Señor amado, mi manera de pensar. No permito, Señor, que el engaño, que el enemigo está
Señor, bombardeando a mi mente, tome lugar en mí en el nombre de Jesús, Señor amado. Desecho los pensamientos de la mente torcida para comenzar a pensar como Dios, para pensar con la mente de Cristo, porque esa es la mente que se me ha sido dada ahora. En el nombre de Jesús, Señor amado. En el nombre de Jesús. Jesús se transfiguró, Señor amado, me mostraste la imagen de tu Hijo, la cual, Señor amado, es ahora una en mí, Señor amado. Padre, yo declaro, Señor, que en el poder de la resurrección, Señor, mi corazón, mi nuevo corazón, en donde está el espíritu de mi mente, brilla porque hay una fuente de luz, hay una fuente de vida, Señor amado, dentro de mí, en el nombre de Jesús, Señor amado. Igual con mis vestiduras, Señor amado, entiendo que estas vestiduras son luminosas, entiendo que estas vestiduras son poderosas, Señor amado, que estoy vestida, Señor amado, en el poder de la gloriosa resurrección de Cristo. El que resucitó a Jesucristo es el Espíritu Santo, quien también me revela que soy resucitada con Él, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, quiero ver tangible y real estas cosas, Señor. Señor amado, el enemigo nos hace pensar en lo real del pecado, Señor, pero hoy te pido, Señor amado, que también así, Señor amado, yo pueda entender lo real de la verdad con respecto a lo que pasó con el pecado, que fue crucificado, muerto, sepultado, y que ahora en el poder de la resurrección yo fui levantada para que igualmente aquello de lo que ahora soy, Señor amado, en mi nuevo espíritu, Señor amado, pueda ser real y tangible dentro de mí. En el nombre de Jesús. Como venía meditando esta mañana, Señor amado, Señor, en el nombre de Jesús me determino, Señor amado, a que a lo tuyo, Señor amado, sea real, tangible y se manifieste en todo mi cuerpo humano, Señor amado. Así como el pecado tuvo poder, el pecado, Señor amado, en lo espiritual tuvo poder y trastocó mi alma y tomó lugar en mi cuerpo humano, Señor amado, la naturaleza divina de Dios igualmente, Señor, toma lugar en mi espíritu ahora mismo, Señor amado, dándome, Señor amado, el poder del Espíritu, dándome la vida del Espíritu, dándome la verdad del Espíritu, dándome el poder de la justicia en el Espíritu, Señor amado, para que así también tome lugar todo esto en mi alma, para que mi alma entienda, Señor amado, que ahora mi alma es del Espíritu y ya no de una naturaleza de pecado. Óyelo bien, alma mía, dígale allí a su alma: alma mía, ahora perteneces a un nuevo espíritu y en ese nuevo espíritu tienes el poder de la resurrección de vida. Ya no es el espíritu caído, ya no es el espíritu que se encontraba en el Hades donde tú estabas a causa de que no tenías la vida de Dios dentro de ti. En el nombre de Jesús, ahora mismo, alma mía, te ordeno en el nombre de Jesús que recibas ahora toda la fuente, todo el poder, todo el torrente de vida que comienza a manar del trono de Dios. Recíbelo allí en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor amado. Padre, yo te clamé que cada estudiante pueda recibir el torrente de vida, que sea tangible, que sea algo vivido, que sea algo real, Señor amado, en el nombre de Jesús, y no por ponerse los pelitos de gallina, Señor amado, o por temblar o por esto, Señor amado, sino que estamos creyendo, Señor, no por vista, no por lo que sentimos en nuestro cuerpo humano, sino por lo que somos, por lo que las escrituras nos dicen que somos ahora. Óyelo bien, alma mía, óyelo bien, alma mía. Tienes un entendimiento que ya tiene la luz de la verdad. Tienes un entendimiento para entender quién tú eres ahora, alma mía. En donde tú vives ahora. Vives en un nuevo espíritu, lleno del poder de resurrección, lleno del poder de vida, en el nombre de Jesús, Señor amado. Y así estamos, vestidos de tu gloria, Señor amado. Vestidos de tu gloria, Señor amado. Espiritualmente, Señor amado. Este hombre espiritual, este nuevo hombre, diga, mi nuevo hombre del espíritu, es un hombre vestido totalmente del poder de la resurrección, de gloria, de vida en Cristo Jesús. Yo me veo en una luminosidad en mi rostro. Me veo con vestiduras blancas resplandecientes en el nombre de Jesús, porque soy la esposa del Cordero, porque soy la desposada del Cordero, porque Él es mi cabeza, Él es mi esposo, soy una carne con Él, soy una
una carne con Él, soy una sangre con Él. He comido de su carne, he comido de su carne, he comido de su carne. He creído lo que Él se llevó imputado sobre Él de mi pecado. He creído que el cuerpo de Él resucitó y no se quedó en la tumba, sino que resucitó en el poder de la resurrección, y que ahora también yo he resucitado con Él para vida eterna. Ese es mi esposo, ese es mi amado, esa es mi cabeza, ese es con el que he determinado ser una en la carne, una en su sangre, una en su carne, una en su carne. Es en la carne gloriosa del poder de resurrección con el que Él resucitó, vistiendo, Señor, lo corrupto en incorruptibilidad y vistiendo lo que es mortal en inmortalidad. Hoy, Señor amado, levante las manos allí. Dígale al Señor, gracias Señor, gracias porque algo sí está sucediendo en mi ser, algo sí está sucediendo en todo mi ser. Soy un ser del Espíritu, tripartita, si es verdad. Hay un alma que está entendiendo la profundidad del quién es en el nuevo Espíritu de Dios, en la nueva vida de Dios, en el nuevo poder de la resurrección. Igualmente ahora entiendo también que mi cuerpo es un templo nuevo, es un templo del Espíritu Santo, es un templo donde habita la misma vida del Espíritu de Dios. Sí, Señor amado, y tengo un cuerpo humano, Señor amado, que está recibiendo ahora el poder de Dios. Óyelo bien, cuerpo de clemencia, háblela ya a su cuerpo en el nombre de Jesús. Está recibiendo por el cuerpo espiritual del poder de la resurrección. Está recibiendo todo lo que viene de Él. Está recibiendo una recarga ahora, una recarga de poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora mismo el poder del Espíritu de resurrección está tomando lugar en mi alma, está tomando lugar en mi conciencia, en el nombre de Jesús, Señor amado. Igualmente declaro ahora mismo, Señor, que soy una sangre contigo. Bebo de tu sangre, bebo de tu sangre. He entendido que por el poder de la resurrección y por lo que soy una contigo, Señor amado, Padre, esa sangre, Señor amado, en el cuerpo en que tú resucitaste, la sangre, Señor amado, en ti, ahora es una sangre que tiene vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Y Señor amado, estoy creyendo, Señor, que esa sangre donde está la vida del poder de resurrección, de vida eterna en Cristo Jesús, ahora corre por mis venas. Ahora corre por mi nuevo cuerpo espiritual en el nombre de Jesús. Mírese allí, la Biblia dice que somos uno con Él. La Biblia nos enseña que el que se casa con un hombre viene a ser uno con él. Nosotros ahora hemos determinado estar casados con Él, determinados que Él es nuestro esposo, determinados que Él es nuestra cabeza, determinados que al venir a tomarlo a Él como único esposo, como único Señor, como único amado, como único en nuestras vidas, como único Salvador, también tomamos y recibimos todo lo que viene de su nuevo cuerpo. Todo lo que viene de su nuevo cuerpo, todo lo que viene de su sangre, de su sangre, de su sangre, en el nombre de Jesús. Señor amado, igualmente oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo continúe dándonos un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de esta verdad de lo que somos en ti. Continúa alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la gloria de tu herencia, cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros que hemos creído. Oramos igualmente, Señor amado, para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su derecha en lugares celestiales, como lo hizo con Cristo, también lo hizo conmigo. Señor amado, creemos que estamos unidos, sentados en Cristo Jesús, Señor amado, y debajo de nosotros se encuentra, Señor amado, los tronos, los principados y todas las huestes y gobernadores de las tinieblas destronados. Señor, fueron destronados en nuestras vidas, Señor amado. Oramos para que las gloriosas e inagotables recursos nos fortalezcan con poder en nuestro ser interior por medio de tu Espíritu. Revélanos profundamente que Cristo sí habita en nosotros ahora, en nuestro corazón ahora por medio de la fe.
Igualmente, Señor, queremos echar raíces profundas, que nuestro corazón más y más enraíce, Señor, en los lugares celestiales, Señor amado, y ser cimentados en el amor de Dios para podernos mantener en ti, Señor. Oramos para poder comprender, Señor amado, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo, cuán alto, Señor amado, es el amor, Señor, que supera todo nuestro conocimiento. Oramos para experimentar ese amor, el cual es demasiado grande para comprenderlo, para ser completamente llenos con toda la plenitud de la vida y poder que provienen de Dios en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, Señor, esposo, con el cual soy una sola carne y una sola sangre. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Pueden sentarse? Bien, entonces, iniciamos pues con nuestra hora número 1 del tema la obra de Cristo. Hoy vamos a mirar varias cosas. El bosquejo es un poquito largo, pero ahí en ese bosquejo vamos a mirar toda la obra muy resumidamente, lógico, ¿ok? Pero sí los animo que si ustedes son amantes de la verdad y son amantes de Cristo, ustedes puedan por sí mismos entender esa obra tan perfecta que llevó Él a cabo en la cruz del Calvario. Creo que es importante que la entendamos. Amén. Entonces, el desarrollo de esta clase. Bien, entonces, aspectos importantes de la obra de Cristo. Ese es el tema que hoy vamos a estar tratando. El tema que le puse, el título que le puse es Entendiendo, viviendo la muerte, resurrección y glorificación como creyentes. Por eso es que en nuestra escuela, la Escuela Sobrenatural del Espíritu, no enfatiza otra cosa sino Cristo. ¿Por qué? Porque si usted llega a entender lo que usted es en Cristo, el poder de la resurrección de vida en Cristo, el poder de la glorificación, que estamos sentados arriba, que el diablo fue destronado, que no tiene poder ni autoridad el pecado sobre nosotros, yo le aseguro que su vida cristiana va a ser una vida siempre de triunfo y de victoria en Él. Aunque tengamos momentos en que nos vayamos a sentir como nos vayamos a sentir, quiero decirles que el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, que es mayor, que es más grande, que es más poderoso, Él es el que nos agarra y nos dice, no vas a estar pensando esas bobadas, sino que vas a estar pensando en mi verdad, en que yo estoy dentro de ti, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te levanto, yo soy el que te llevo, yo soy el que te tengo arriba en lugares celestiales. ¿Cuántos están contentos por eso? Yo más y más amo la vida del Espíritu de Dios dentro de mí, porque más y más puedo llegar a tener una intimidad mayor con Él en el entendimiento de lo que soy ahora en Cristo Jesús. Entonces, vamos a la introducción. La introducción, allí en sus bosquejos, cada uno de ustedes tiene sus bosquejos, entonces vamos a leerla. Introducción: por medio de la obra de Cristo queremos referirnos a su obra en relación con nuestra redención. Más que a su ministerio personal de enseñanza, predicación, liberación, perdón de pecados y sanidad, su ministerio fluye de la obra de la cruz, de la obra de la muerte y de la obra de la resurrección y glorificación. Hay mucha gente, muchos cristianos enfatizan mucho la cruz. Y eso es bueno, enfatizar la cruz, porque es en la cruz donde ahora nosotros vivimos muertos al pecado. Pero igualmente necesitamos entender la profundidad del hecho de que Él fue muerto, pero también del hecho de que Él resucitó y fue glorificado. Bien, entonces la encarnación de Dios como hombre nos muestra claramente que Dios en Cristo sería el único que podría restaurar la imagen y semejanza de Dios en el hombre, ya que Dios fue quien creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios como Dios es el único creador de todo. La encarnación de Cristo es lo único que a través de la expiación, redención, imputación, justificación, sustitución, vuelve a colocar al hombre en la correcta posición y posesión del hombre en Dios y Dios en el hombre. Entonces, eso es muy importante entender, que volvemos otra vez a la imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús, que eso que se perdió igualmente vuelve a ser puesto y restaurado en nosotros por el poder de la resurrección. Amén.
Así como estuvimos una vez en esta naturaleza de pecado, ahora podemos vernos en una nueva naturaleza, brillando nuestro rostro con la luz de la verdad, con la luz de la vida que está dentro de nosotros y igualmente nuestras vestiduras. Bien, vamos al propósito de la enseñanza, igualmente está ahí en sus bosquejos. Dice entender, el propósito de esta enseñanza es entender que por la obra de Cristo en la cruz obtenemos todos los beneficios que perdimos en el jardín por Adán y Eva. Se restaura el hombre a la imagen de Dios, se destruye la naturaleza de pecado, se destruye el imperio de la muerte, se anula la autoridad y poder de Satanás en la humanidad, se restaura el reino de Dios en la humanidad y se asegura la destrucción y final de Satanás y todos sus secuaces por la eternidad. Por eso es que es tan maravilloso entender esa obra, porque no solamente destrona a Satanás sobre nuestras vidas, sobre la humanidad, porque lo que tenía entronada la muerte, Satanás sobre nosotros, era debido a la naturaleza de pecado. Pero una vez crucificada la naturaleza de pecado, oigan, la muerte ya queda destronada sobre nuestras vidas. Entonces, igualmente, todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas que jugó un papel importante sobre nuestras vidas, oigan bien, ya fueron destronados. Ellos ya no tienen autoridad sobre nosotros. El que ahora tiene autoridad es Cristo Jesús, quien es nuestra cabeza. Él es la vida, Él es la vida. Por lo tanto, es la vida de Él la que reina ahora por el poder de la resurrección. Amén. Y yo sé que Dios les va a estar ministrando muchísimo para que entiendan mucho más profundamente. Yo le decía al Señor esta mañana en oración, ay Dios mío, si me pasan las cosas que me pasan a veces, Señor, debido a que a veces me desenfoco, ¿cómo será aquellos que apenas están comenzando? Entonces les digo, les animo, de verdad, usted está teniendo problemas con su carne, no se preocupe. Comienza a buscar, comienza a enfocarse en lo que es real y verdadero en usted. En usted ya el pecado no es verdadero. En usted el pecado ya no tiene autoridad. Pero usted tiene que comenzar también a decirle a su alma, oye, ahora yo tengo un poder dentro de mi espíritu nuevo en Cristo Jesús. Y voy a ejercer en mi alma y en mi cuerpo todo el poder del Espíritu Santo de vida de Dios que está dentro de mí para que nada de lo que la carne quiere hacer y gobernar en mí pueda llegar a tener un efecto en mi vida. ¿Ok? Todos tenemos luchas, unos más que otros, y creo que a medida que uno va creciendo en la madurez del conocimiento de Dios, yo creo que las luchas son como más grandes. Se los digo sinceramente, porque el enemigo va a querer arremeter más fuerte sobre nosotros para destruir lo que en Cristo Jesús le hemos creído que somos. Bien, entonces en el objetivo, la obra de Cristo, su encarnación, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, glorificación, son aspectos cruciales, prioritarios, que necesitamos pedirle a Dios entenderlos y así gozar del reino, poder labrar la tierra de nuestro corazón, crucificar, cuidarla, fructificar y multiplicarnos para establecer su reino de luz y vida en la tierra, en la humanidad. La tierra se le fue dada al hombre, la perdió y Cristo restauró a la humanidad para retomar, para restablecer su reino espiritual, y solo sus hijos, los que creemos, son los llamados para hacerlo. Donde está el reino de Dios en un lugar, tiene que verse la manifestación de ese reino de vida en ese lugar. Si usted tiene el reino de Dios que es vida en usted, entonces comience a ver la manifestación de ese reino de vida en usted, para que igualmente florezca, fructifique, emane de esa luz del reino a través de su vida. Bien, entonces, en la primera parte que vamos a ver, que está ahí el punto número 1, es ¿qué es religión? El concepto humano de religión. Este es el concepto que usted lo puede buscar en Google, si lo va a encontrar, ¿okay? Conjunto de creencias. Entonces, una religión es un conjunto, sea la religión cristiana, sea la religión satánica, sea la religión de santería, porque ahora lo tienen como religión también. Entonces, igualmente,
entre comillas, y lo pongo entre comillas porque realmente yo personalmente creo que la cristiandad no es una religión. Aunque sí tenemos conjunto de creencias, pero solamente tenemos uno solo. La única doctrina es Jesucristo. Es la única enseñanza del Padre a la humanidad. Amén. Entonces continuemos. Conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento dadas por el hombre, de ceremonias, de rituales, de oraciones, de penitencias, que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Y ahí puse Dios o dioses, porque realmente, como les digo, creo verdaderamente que nuestra única creencia y nuestra única enseñanza o nuestra única doctrina es Jesucristo, quien llevó a cabo todo lo que llevó a cabo por nosotros, para que ahora nosotros en Él, oigan bien, que pasamos de la muerte a la vida, tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Me siguieron? ¿Anotaron a eso? Eso es importante que lo entendamos, ¿ok? Bien, otra cosa acerca de la palabra religión. Se forma del prefijo re, indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar, religar o reamarrar. Nos muestra una relación de algo roto. La imagen de Dios en el hombre fue distorsionada. La religión, esto es lo que podría decir yo que es la verdadera cristiandad, ¿ok? En cuanto a cristiandad. Me siguen aquí, ¿verdad? La religión es la doctrina. No es un conjunto de enseñanzas o de doctrinas, no. Es una sola doctrina, es una sola enseñanza. La palabra doctrina, que ya lo vamos a ver más adelante para que entiendan lo que estoy enseñándoles aquí, es enseñanza. Eso es lo que es la palabra doctrina, es una enseñanza, es un conjunto de enseñanzas. Entonces, podríamos decir la religión es la doctrina, o sea, la cristiandad es la doctrina que es igual Cristo, que vuelve al ser humano a la imagen y semejanza de Dios a través de la obra de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Esa es la única manera de volver otra vez a ser imagen de Dios, es la única manera de que nosotros podamos derrotar al pecado, la única manera en que nosotros podamos pasar de la muerte a la vida, de la única manera en que nosotros podamos tener el Espíritu Santo de Dios que nos une otra vez a Dios, es a través de ¿quién? La única doctrina. ¿Y quién es la doctrina verdadera? Cristo Jesús. Él lo llevó a cabo, ¿ok? El Padre lo envía. Hay un consenso arriba en la Trinidad en donde ellos deciden que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre fuera el que lo hiciera y Él lo llevó a cabo. Esto fue algo planeado, esto ya estaba predestinado y ya estaba todo escrito. Todo escrito. Si lo ves en el Antiguo Testamento, estaba ya todo escrito acerca de su venida. Amén. Bien, entonces, en el punto A de ese primer punto, ¿qué hace del cristianismo una religión cristiana? ¿Qué hace del cristianismo una religión cristiana? Pues Cristo es la cristiandad y la cristiandad es Cristo. De ahí que cristiandad es todo acerca de Cristo. Nuestra única doctrina, nuestra única enseñanza y de la cual se desprende toda nuestra vida cristiana es en Él, en esa doctrina. No hay nada de nosotros ni nada que hagamos en nosotros mismos, oigan bien, que pueda reconciliarnos con Dios. ¿Hay alguno de ustedes que por sí mismo, sin haber creído en Cristo Jesús, pudo volver a ser uno con el Padre? No, necesitamos a Cristo. Por eso es importante entender la obra de Cristo para entender que no siendo Él una religión, porque si hubiera sido una religión lo que Él vino a implantar nueva, entonces todos seríamos judíos vueltos otra vez a la ley mosaica. ¿Me entendieron? Pero Él no vino a implantar eso. Él no vino a darnos una religión basada en la ley mosaica. Él vino para demostrarnos que ahora en Él, en la ley de vida de Él, fue destruido la ley del pecado y de la muerte, que eso era lo que nos daba la ley. Ese conocimiento nos lo daba la ley, pero ahora Él dijo, no, yo les doy a ellos una nueva vida. Yo en el poder de la resurrección les doy a ellos la vida que ellos necesitan entender, que ahora ellos pasaron de la muerte a la vida. ¿Ven? Entonces fue un estado
Jesucristo es el único que nos lleva a un cambio de estado y un cambio de naturaleza. Amén. Bien, entonces, ahí vemos B, en ese punto B, vemos igualmente que es doctrina. Entonces, en doctrina es un conjunto de enseñanzas, de ideas y enseñanzas o principios básicos por un movimiento religioso, en este caso la doctrina cristiana. Pero como es una sola doctrina, es una sola enseñanza, es un solo Salvador, es un solo Señor. Entonces podríamos decir que no es el conjunto de enseñanzas en este caso, sino que es una sola enseñanza. ¿Cuántos salvadores tenemos? Uno solo. ¿Cuántos señores tenemos? Uno solo. ¿Cuántos fueron los que murieron en la cruz por nosotros? ¿Cuántos fueron los que fueron el sacrificio perfecto del Cordero de Dios? Uno solo. Entonces es uno solo en el cual nos enfocamos, es uno solo en el cual necesitamos entender que en Él está todo lo que Dios quiso llevar a cabo con la humanidad para redención. Amén. Bien. ¿Quién es la doctrina o la enseñanza cristiana? Pues la única doctrina o enseñanza de Dios es Cristo. Es Cristo, es Cristo. Él es el Dios encarnado que nos redimió, nos reconcilió con Dios. Ya Dios no nos habla por la ley de Moisés, sino por la ley de Cristo, que es la ley de vida. Recordemos que la ley de Moisés era la que nos daba el conocimiento de ¿qué? De que había pecado en nosotros, que había una naturaleza que no podíamos vencer por nosotros mismos, pero Jesucristo, llevándosela en la cruz del Calvario, hizo posible que ahora nosotros en una nueva ley de vida y no de muerte, podamos vencer la naturaleza de pecado. Entonces hoy les doy la buena noticia, usted puede vencer lo que el diablo le ha estado hablando a su corazón. ¿Qué le ha estado hablando el diablo a su corazón? El diablo de pronto le ha dicho, no, deje a su esposo, usted nunca va a poder cambiar. Esas son cosas normales que el diablo agarra y comienza a bombardear. No, usted mírese en ese estado en que se encuentra, mire cómo hizo, mire cómo actuó, mire esto, mire lo otro. Pero usted se puede parar firme y decirle al diablo, diablo, eres un diablo mentiroso. Y la verdad, en la verdad no hay mentira, y el que está ahora dentro de mí es la verdad, y la verdad me está diciendo algo totalmente contrario a lo que el diablo me está bombardeando en mi mente o en mi corazón o en mis pensamientos. ¿Siguieron a eso? ¿Ok? Entonces es importante entender esas cosas. Bien, vamos a mirar allí, ¿ok? Vamos a mirar unos versículos, vamos a mirar unos versículos un momentico de esto, con respecto a esto, de la doctrina. Jesucristo es la doctrina o la base de la enseñanza cristiana. Hebreos 1:2 dice, en estos posteros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Entonces la cristiandad, ¿quién es? Cristo. Cristo es la cristiandad. ¿A quién constituyó qué? Heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Cualquier cosa aparte de esta verdad o de esta doctrina es una herejía. Así de sencillo. Entonces, volvamos otra vez. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, no por Moisés. Amén. No por Moisés, por el Hijo. Aparte de eso, nos está diciendo que Dios constituyó heredero a Jesús de todo. ¿Y qué nos hizo a nosotros? Coherederos con Él. ¿Y qué fue lo que heredó Él? Heredó la vida eterna. ¿Qué más heredó? Heredó el cielo de nuevo, ¿verdad? Las riquezas de la gloria que se manifestaron y se vieron en Él igualmente son herencia de quien era Él en el Padre, de que Él era la simiente incorrupta del Padre hecho carne, pero igualmente nosotros vinimos a ser coherederos con Él. Entonces, ¿cuántos heredamos la vida eterna en Jesús? ¿Cuántos tenemos todas las riquezas de la gloria en Jesús? ¿Cuántos tenemos el poder de la resurrección en Cristo Jesús? Todas estas cosas, hermanos amados, es lo que ahora nosotros heredamos en Él. Amén. Entonces, vamos ahora a Juan 7. Juan 7, 16.
Juan 7:16 dice, Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Así podemos decir nosotros, oigan, yo les estoy enseñando a usted una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? No es una doctrina mía, es la doctrina que yo he aprendido de quién soy ahora en Cristo Jesús. Es el Espíritu de la verdad, el que me está enseñando a mí, que les enseña a ustedes, para que ustedes entiendan que hay un solo Señor, un solo Salvador, un solo bautismo, una sola fe. Cristo Jesús, el único, ¿ok? Entonces Jesús estaba diciendo aquí, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Versículo 17, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o hablo de mí mismo. Vamos a segunda de Juan 1:9. Segunda carta o segunda epístola de Juan 1:9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Entonces, cualquier persona que pone su confianza en los ídolos, que pone su confianza en hombres, que pone su confianza en personas que ya están muertas, oigan bien, en personas que ya han partido con Dios, como sucede muchas veces con otras religiones, que ellos comienzan a adorar a las personas que se han muerto. Esto sucede mucho también en la religión del hinduismo, ¿okay? Hay muchas cosas porque ellos aman y adoran a cualquier cosa. Entonces tenemos que entender, igual que la religión católica. Entonces cualquier desenfoque que yo tenga de esta verdad, de que mi único ser, de que mi único Dios, de que mi único Señor, de que mi único Salvador es Él, inmediatamente, si usted está perdiendo ese enfoque, usted no puede estar en la verdad. Está usted siendo engañado por espíritus demoníacos de mentira, de doctrinas falsas. Igualmente, recordemos que va a haber el anticristo va a llevarse a cabo una esfinge en donde la gente lo va a tener que adorar. ¿Se acuerdan con Daniel? Daniel nos muestra algo muy poderoso. ¿Será que estamos ya preparados nosotros para mirar que nos estén obligando y que nosotros en el nombre de Jesús digamos no, porque yo solamente adoro a Dios, al Dios creador de los cielos y la tierra? Esto es en serio, esto es fuerte, porque en la manera en cómo están sucediendo las cosas y la manera tan rápida en que van a acontecer ciertas cosas, tenemos que pensar en esto, ¿ok? Entonces, volvamos otra vez y repitamos este versículo. Segunda de Juan 1:9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Cuántos vamos a permanecer en la verdad? Oigan bien, tenemos que tener cuidado y permanecer en la verdad. Cuidado, tenemos que permanecer en la verdad, mantener nuestros ojos fijos en Él, mantener en que el único, el que lo hizo fue Él y nadie más que Él. Amén. Estamos viviendo ahora en una era que hay un campo que se llama la vida virtual. Es una vida falsa. Es una vida que no es real. Lo espiritual es lo real aunque no lo veamos. Pero es tan real y tangible, más que una vida irreal que me está mostrando un mundo virtual. Amén. Bien. Entonces, debemos de permanecer en la doctrina verdadera de Jesús. Debemos de permanecer. Primera de Timoteo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, a la rectitud del corazón, a la justicia, a venir a ser justos en Cristo Jesús, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Eso es impresionante cuando uno se pone a cacharrear un rato en el YouTube. Dios mío, la manera en cómo los cristianos les echan piedra a los otros. O sea, es una cosa bien tremendas, pero también podemos ver cómo hay predicadores, cómo manipulan para sacar dinero. Eso sí es verdad también, ¿ok? Eso es verdad. Y piden cuotas y piden tasas de montos de dinero y Dios te va a hacer el milagro. No, ya Dios en Jesucristo nos hizo todo. Amén. Está el de nosotros ahora creerlo y no más. Eso es todo. Amén. Entonces necesitamos mantenernos en esa única verdad. Bien. A primera de Timoteo 4:6. Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces esas son palabras alentadoras de Pablo hacia Timoteo, quien era igualmente su discípulo. Bien, entonces continuamos para que entendamos esto. Ahora sí, entonces Cristo, miremos y verán, Cristo, recuerden, Cristo es la doctrina de Dios el Padre. Cristo es el que nos enseña, el Padre nos enseña a través de su Hijo todo lo que en su Hijo nosotros ahora podemos ser de nuevo en el Padre. Qué hermoso que es eso. Primero que todo, Dios hecho carne. Necesitamos entender, y les he enseñado y les he enfatizado ya en este número de clases que hemos estado teniendo, les he estado enfatizando acerca de la encarnación, la importancia de creer la encarnación. Amén. Luego también igualmente Jesús es la imagen y resplandor de Dios. Él es el Espíritu vivificante. Él tenía el poder. A Él también se le fue entregado todo juicio. Oigan bien, una persona que se le entrega el juicio es para que luego pueda ejecutar justicia sobre sus hijos. Y a Jesucristo se le fue entregado todo juicio. ¿Llevó a cabo Él el juicio sobre el pecado? ¿Llevó a cabo Él el juicio sobre las maldiciones? ¿Llevó a cabo Él el juicio sobre la muerte? Sí, Él fue el que se llevó el juicio sobre Él para que ahora pueda ser, en el poder de la resurrección, venir a ser justificado para hacer a muchos justos. Amén. Entonces es bien lindo cuando entendemos estas verdades profundas. Igualmente Jesucristo es camino, verdad y vida. Nadie puede venir a través de Jesucristo al Padre, nadie puede acercarse a Dios si no es a través del poder de la sangre. Y si tú no estás entendiendo lo que sucedió en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre y que fue esa sangre la que nos limpió, la que nos redimió, la que nos perdonó, bueno, y la que hizo todas estas cosas, y que aún continúa esa sangre obrando en nosotros, va a ser difícil que tú te puedas acercar a Dios. No hay otra manera. No es tu ayuno, no son tus muchas oraciones, no es las letanías que tú hagas, no son las penitencias que tú hagas, es creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Nadie puede estar en el cielo sino los que hemos creído que Él subió al cielo, que el que bajó subió al cielo. ¿Cuántos creemos que estamos arriba? Amén. Bien, y luego entonces igualmente Cristo Jesús, la obra de Cristo, todo lo que Dios en Cristo logró fue la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección, la glorificación, volviendo otra vez al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Volviendo otra vez ¿qué? Al hombre a la unión de ser uno, en unidad de la gloria de Dios el Padre. Recuerden que la palabra uno significa indivisible, o sea que nos volvió otra vez a unir en una indivisibilidad. No podemos dividirnos, no podemos separarnos de Dios. Si usted quiere separarse de Dios, hoy le digo la buena noticia de que usted no lo va a poder hacer, porque el Espíritu de Dios que permanece dentro de usted es uno con usted, y usted, aunque quiera huir de Él, a donde usted vaya está allí, porque usted lo lleva dentro de usted. ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Jonás quiso huir de él, pero se fregó. ¿Okay? No entendía, Jonás no entendió entonces el Salmo 139, creo que está en donde bajaré. Sí, creo que es 139. Aún bajando y aún estás allí, dice así la palabra. Entonces, aunque usted quiera
Aunque usted quiera hacer cualquier cosa, hoy le digo, el diablo es un mentiroso y no puede separarlo de Dios. Amén. Solo crea esa verdad. Y así usted esté pensando lo que esté pensando, nadie me puede separar de él. Ja, 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 ja. Diablo mentiroso. Así venga el pensamiento, así lo tenga, así esté usted luchando, batallando con su carne. Dígale al diablo, solamente hable la palabra y verdad que la palabra va a ser ejecutada por los poderosos ángeles de Dios sobre usted. Amén. Bien, entonces la segunda parte el segundo punto de esta enseñanza, okay, dice: la encarnación hace posible la realización completa de la obra de la cruz. Es como algo como para reafirmar lo que les acabo de decir. Cristo nació para que pudiera morir. Cristo se encarnó para expiar y propiciar. Cristo fue manifestado para quitar los pecados. Se encarnó para ser humano como nosotros y poder ofrecer su vida como sacrificio por los pecados. La encarnación es una declaración de amor de Dios al hombre para proveer salvación. ¿Qué significa la palabra Jesús? ¿Cuánto me dicen? Salvador. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, ¿quién es Jesús? Es nuestro Salvador. Dios hecho carne que vino a salvar a la humanidad. ¿De qué? De sus pecados, del poder de Satanás. Vino a igualmente a liberarnos del lugar en que nuestras almas se encontraban. Durante el jueves santo y el domingo de resurrección, tuve dos enseñanzas muy buenas aquí en la congregación. En una mostrábamos la importancia de entender lo que significa realmente el significado de muerte espiritual y dónde nos encontrábamos por esa muerte espiritual. Y en la segunda, entender el poder de la resurrección, que fue la que nos arrancó de la muerte espiritual, del lugar espiritual igualmente en el cual nosotros nos encontrábamos. Amén. Bien, entonces, vamos un momentico a hablar un poquito de la encarnación. Ahí ven los versículos. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En unos está la palabra, por favor me apagan los celulares. En otra versión está como el verbo, en la palabra, perdón. En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo Jesús. ¿Y qué se hizo carne? Y Cristo Jesús, la palabra es Dios. Y la palabra que hizo, se hizo carne, o sea, tomó un cuerpo humano. En Juan 1:14, que son dos versículos muy claves para entender esto de la encarnación, y el verbo se hizo carne y fijó tabernáculo o morada entre nosotros. O sea, vino a ser Emmanuel en medio de nosotros. Entonces vemos aquí la encarnación clarita de lo que es el verbo, la palabra que se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Cuando juntamos estos dos versículos vemos algo extraordinario. El verbo, quien es Dios, se hizo carne, Dios se hizo hombre. Este primer paso por medio del cual Dios se hizo hombre se conoce como la encarnación. Por eso es importante entender que Dios sí se hizo carne, que Jesús realmente era 100% Dios, pero también 100% humano. Vamos a Hebreos 2:14, Hebreos 2:14, hablando acerca de la encarnación. Entendemos igualmente que ahí en ese versículo dice: puesto que todos sus hijos tienen carne y sangre, así Jesús se hizo carne y sangre para identificarse plenamente con nosotros. Entonces Dios se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Porque Él quería identificarse con nosotros como seres humanos. Igualmente, la única manera de poder morir era haciéndose hombre, porque la mortalidad en el hombre se encontraba ya. Entonces Él sabía que Él podía morir en su humanidad. ¿Me siguieron acá, verdad? Importante entenderlo, ¿ok? Importante entenderlo. Él hizo esto para poder experimentar, ¿qué? La muerte. Por eso fue que se hizo carne, se hizo humano, igual que usted y yo. Él pudo experimentar la muerte. Sí, Jesús sí experimentó la muerte, no en la parte divina, porque aún bajando, su alma continuaba teniendo la vida de Dios. De ahí que Él pudo destruir la muerte y la muerte no lo pudo retener.
porque la vida de Dios en él no pudo retener, la muerte no pudo retener a la vida de Dios que había en su alma, porque él era un alma llena de la vida de Dios. Él nunca estuvo en un estado de muerte. Sí, su cuerpo sí sufrió la muerte, claro que sí. Y vemos que fue enterrado, fue sepultado en una tumba, pero no así su alma. Su alma bajó sabiendo que él, en el poder de la resurrección del Espíritu Santo, sería resucitado. No solamente su alma fue levantada, sino también su cuerpo. Y esa es la esperanza que todos tenemos de que vamos a ser resucitados cuando toque la trompeta. Bueno, si yo soy muerta, ¿no? Ok. Bien, entonces, vamos a Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Por eso cuando Cristo vino al mundo, dijo, tú no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que has preparado, ¿qué? Un cuerpo humano para mí. ¿Para qué fue que Dios le dio un cuerpo humano? ¿Para qué fue que para qué fue que Dios tomó un cuerpo humano? Para poder, ¿qué? Ser preparado su cuerpo para hacer el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. ¿Se fija cuando se comienza a revelar lo que es la encarnación y la importancia de entender la encarnación y por qué Él se tuvo que hacer hombre? Entonces, de otra manera, como Dios no lo hubiera podido hacer, porque fue la humanidad la que fue afectada por el pecado. Todo el ser espiritual integral del hombre fue afectado por la naturaleza de pecado. Entonces, Él tenía que venir como ser humano, siendo Dios hecho carne, para igualmente destruir lo que afectó la vida del ser humano. Amén. Bien, vamos entonces. ¿Entendieron eso de la encarnación? Hay otro versículo de pronto más. Ok. Vamos a Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. Entonces hay una serie de razones que podemos ver de la razón por la cual Dios se hizo carne, porque se encarnó. Hay otra aquí muy importante. Primera de Juan 3:5 dice, ustedes saben que Jesucristo vino, o sea, vino en carne, Dios se hizo carne, para quitar ¿qué? Nuestros pecados. Y en Él no hay ningún ¿qué? Pecado. El único sin pecado que pudo ser el sacrificio perfecto de Dios fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios hecho carne. Él no tenía una naturaleza de pecado. El centro del Espíritu de Cristo, que es su corazón, era un corazón que estaba totalmente, oigan bien, siendo la fuente de vida de Dios, el Padre. En ese corazón de Él no había muerte. En ese corazón de Él no era una piedra, ¿okay? Como los corazones de piedra que nosotros teníamos, sino que era un corazón de carne donde fluía y vivía, ¿qué? El Espíritu de vida, donde el Padre era uno con Él. El corazón de Jesús, oigan bien, el corazón de Jesús era uno con el corazón de vida del Padre. Entonces, ¿qué fluía a través del corazón de Jesús? Pues vida. Eso es importante que lo entendamos. Yo lo he venido meditando y entendiendo más y más. ¿Por qué? Porque es que ahora tenemos un nuevo corazón. Y en este nuevo corazón que tenemos, se nos ha sido dado una nueva fuente. ¿Cuál fuente? La fuente de vida. ¿Quién es la fuente de vida? Pues Cristo Jesús. El Espíritu Santo que viene a ser uno con nosotros es Cristo igualmente, y Él es la única fuente de vida. Amén. Entonces es importante entender estas cosas. Bien, vamos ahora a Romanos 8:3. Otra razón más por la cual necesitamos entender que Dios se hizo carne. Porque Dios logró lo que la ley no pudo cumplir. Miren a esto. Porque Dios logró en su Hijo, lógico, lo que la ley no pudo cumplir. Porque la ley fue limitada por la debilidad de la naturaleza pecaminosa humana. Nunca nadie hubiera podido cumplir la ley de Moisés completa a cabalidad como Jesucristo lo hizo, sin pecado, sin mancha. ¿Okay? Entonces, Él por eso tenía que venir, cumplir a cabalidad la ley, para que así pudiera, redimirnos igualmente de la ley. ¿Cuál ley? De la ley mosaica que nos mostraba la ley del pecado, en la cual nunca hubiéramos podido lograrlo.
Sin embargo, Dios nos envió, en ese mismo versículo, Dios nos envió a su Hijo en forma humana. Este es un poquito diferente porque es una versión diferente. Dios nos envió a su Hijo en forma ¿qué? Humana, sin pecado, para identificarnos, para identificarse con la debilidad humana, revestido de humanidad, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Amén. Entonces vemos las razones por las cuales la encarnación era necesaria. Entonces ya Dios no nos habla a través de los profetas o a través de esto, a través de lo otro, no. Él nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Por eso hoy quiero decirles, sí, a mí me gustan las profecías, creo en el ministerio profético, creo en los profetas, pero igualmente yo necesito entender, óiganlo bien, que la palabra más segura, la palabra profética más segura es la que está escrita, que ya se cumplió, y ese es Cristo Jesús. Si Cristo Jesús dijo que yo he sido trasladado de la muerte a la vida y que ahora yo tengo la vida de Él dentro de mí, que me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, pues eso es una palabra profética muy segura para que ustedes la tomen, la agarren y digan, oiga, ahora la tengo todita con Cristo Jesús. ¿Me siguen acá? ¿Ok? Entonces es importante que entendamos esto de que la palabra profética más segura es Él. Todo ya fue cumplido. ¿Por qué es la palabra profética más segura Él? Porque ya todo en Él se cumplió. Amén. Entonces, si a mí me profetiza un profeta y me dice, Dios me dice que usted ha pasado de la muerte a la vida, pues lógico. O sea, ¿qué más palabra segura que esa? ¿Ok? ¿Qué más palabras seguras que las palabras proféticas que yo les estoy enseñando aquí con respecto a la doctrina de Cristo? Sí se lo digo sinceramente. No estamos muy mal acostumbrados a que el profeta viene y nos habla, que este viene y nos habla, que este viene y nos da la tembladera y nos da esto y nos da lo otro. Pero les digo una cosa, las enseñanzas de esta escuela sobrenatural del Espíritu son más seguras que cualquier cosa, porque es la enseñanza profética más segura, que es Cristo Jesús. Y eso es importante que lo entendamos. Eso es importante. Amén. Bien, entonces, vamos a ¿qué hace la expiación en el ser humano? ¿Qué hace la expiación? Ahí tienen la razón de la expiación. La expiación demuestra que Dios es benevolente. Jesús sin pecado se ofrece. Recuerden que expiación es sacrificio, ¿ok? Vamos después a mirar esas palabras. Como expiación por los pecados de la humanidad. Quien cree que Jesús, oigan bien, fue el sacrificio o fue la expiación de Dios, limpia su pecado, accede al perdón de la culpa y se libera del castigo por el pecado. Por eso es muy interesante mirar cómo los judíos, cuando conocen a Cristo, se les es tan fácil de entender la expiación de pecados, porque es algo que ellos estuvieron acostumbrados a través de los sacrificios que se llevaban a cabo en el antiguo pacto. Entonces, nosotros también. Por eso les animo, cuando usted estudie el Antiguo Testamento, siempre estúdielo desde el Nuevo Testamento, porque todo lo que sucede con la ley mosaica con respecto a sacrificios es muy interesante que los entendamos. ¿Pero por qué? Porque ellos nos van a explicar la expiación. ¿Cómo así la expiación? No entiendo de lo que es expiación. Porque es que la ley mosaica se cumple en toda cabalidad en Jesucristo. Él fue el sacrificio. Cuando usted entiende los sacrificios, cuando usted entiende la expiación, cuando usted tiene entendimiento de la imputación, de la sustitución, de todas estas cosas que nos habla la ley de Moisés, igualmente usted va a entender, wow, Cristo Jesús, Él es todo para nosotros ahora. Por eso es que dice que no nos habla a través de la ley de Moisés, sino que nos habla ahora a través de ¿quién? Del sacrificio perfecto Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén. Bien. Entonces, que limpia su pecado, accede al perdón, a la culpa y se libera del castigo por el pecado. Vamos un momentico a Hebreos 9:14.
Hebreos 9:14, para que entendamos un poquito más, aunque creo que voy a estar hablando después de eso, ¿ok? Hebreos 9:14, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Ahora, se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, de las obras de pecado de muerte, para que estemos seguros de que hemos sido ¿qué? Perdonados y adorar al Dios viviente. ¿Qué sucedía o qué sucedió el día de la Pascua? La primera vez que ellos celebraron Pascua, ordenado por Dios a Moisés. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos derramaron ¿qué? La sangre de ¿qué? De un cordero, ¿correcto? Tipificando o como símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer. Es bien interesante cuando uno lee esa historia desde el punto de vista ahora en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Tenían que a matar al corderito, usar esa sangre de ese corderito, ponerlo en los dos postes y en el dintel de la puerta. El dintel es la parte de arriba, los postes están hablando acerca de las dos columnas que hay en una puerta. Okay, en este caso estas dos cosas. Okay. Y luego entonces, ¿qué iba a suceder? Cuando pasara, ¿qué? El espíritu de ¿qué? De muerte. Oigan bien, en una manera física está hablando allí, está hablando de la parte natural, porque fue de la parte natural en donde estaba sucediendo estas cosas. Bien, ¿qué fue lo que sucedió? Sencillamente, en donde viera la sangre, esta muerte, no podía llegar a entrar. ¿Por qué se nos hace tan difícil a nosotros entender que la sangre de Cristo está sobre nosotros y la muerte no nos puede tocar? Si esto fue con un cordero, que era un animal, y fue hecho en lo natural, ¿cuánto más ahora en lo espiritual? La muerte espiritual no puede llegar a ti. La muerte espiritual no puede destruir tu familia. La muerte espiritual no puede. ¿Por qué? Porque tú has creído que una vez y para siempre el Cordero de Dios, Cristo Jesús, quien se hizo carne, oigan bien, el Dios que se hizo carne derramó su sangre una vez y para siempre para destruir ¿qué? El poder de la muerte. Por eso hemos pasado de la muerte a la vida. Hay una unción tremenda aquí del Espíritu de verdad. Impresionante, impresionante. Entonces vemos este versículo tan poderoso, ¿okay? De cómo la sangre puede llegar a limpiar nuestra conciencia de mal que hemos hecho, para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y adorar al Dios viviente. Esta es otra versión diferente a la que ustedes tienen en su Reina Valera, pero es una versión muy hermosa, es muy hermosa. Bien, algo muy importante que hay que entender, ¿okay? Es la parte igualmente del anticristo. Y yo, cuando estaba haciendo la enseñanza, el Señor me mostraba y me decía, pon respecto al anticristo. Y miremos a ver lo que es un anticristo. Es adversario de Cristo. No es solamente, oigan bien, hay un espíritu de anticristo desde que Cristo estuvo en la tierra. ¿Me están siguiendo acá? ¿Okay? Porque hubo adversarios de Cristo, por eso fue que lo pudieron matar. Amén. Me están siguiendo acá, ¿verdad? Pero igualmente, todavía tenemos un espíritu anticristo en la tierra. Y luego va a venir un ser humano, que es el anticristo, ¿ok? Pero necesitamos también entender que el espíritu del anticristo ya se está moviendo, no ahora solamente. Siempre se ha estado moviendo en las diferentes épocas de los años. En las diferentes épocas de los diferentes siglos se ha estado moviendo. Amén. Entonces miremos lo que es anticristo, es adversario de Cristo, de anticontra, o igualmente toma el lugar de ¿qué? De Cristo, de decir yo soy el Cristo. El otro día hace ya como un año o quizás más, aparece un rabino judío en el cual estaban dando el título de Cristo. Es más, era joven, era un hombre joven, pero él se muere. Entonces, bueno, eso de todas maneras, ok. Vamos entonces a nuestra segunda hora de la clase, la obra de Cristo.
Bien, luego el término que puede significar uno que se opone a Cristo o uno que ocupa el lugar de Cristo. Entonces, las dos cosas pueden ser iguales, ¿ok? Primero, una persona que está hablando y diciendo yo soy el Cristo, ¿ok? Igualmente sabemos que es uno que se está oponiendo a Cristo porque él no es el Cristo verdadero. O uno que combina ambos papeles al asumir los privilegios de Cristo de tal modo que en realidad actúa contra el espíritu, los principios, la doctrina y la persona de Cristo. Que ese va a ser ¿qué? El anticristo. Pero por eso no significa, oigan bien, que no estemos atentos por el espíritu del anticristo. El anticristo, ellos se camuflan muy bien en hacer creer realmente que son el Cristo, que ellos son los únicos, que en los únicos que puede haber salvaciones en esta religión, que en los únicos que puede haber salvación o la verdad es en los mesiánicos, cosas así. Eso es fuerte, porque le quitaron totalmente el puesto a Cristo. Amén. Y así hay muchas religiones. Bien, entonces vamos a mirar el punto B. El punto B, Cristo murió en la cruz a fin de redimirnos. Recuerde que estamos en la obra de Cristo, estamos mirando toda esa obra de Él en los diferentes aspectos para entender más la profundidad de lo que Jesucristo hizo por nosotros y de que realmente Él es el Cristo y es el único que podía hacer lo que hizo por cada uno de nosotros. Bien, Cristo murió en la cruz a fin de redimirnos. Jesucristo vino a morir por todos, por nuestros pecados. Juan 1, 29. Juan 1, 29. Nos dice que cuando Juan el Bautista lo vio, declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si yo no hubiera sido, el problema que ha habido, creo yo, es que ha habido mucha mezcla de muchas religiones en todo aspecto, pero realmente cuando uno entiende el punto de vista de la ley mosaica con respecto al Cordero, puede uno entender las palabras profundas que dijo Juan el Bautista. Ahora miren y verán, los judíos eran los únicos que entendían con respecto al Cordero. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos que usaban los animales para redimir el pecado, para imputar el pecado sobre el animal, para sustituir el que merecía morir, que era el ofrendante, que merecía morir igualmente. Ellos entendían esta cosa tan profunda, ¿ok? Por eso es importante entender el Antiguo Testamento. Por eso es importante entender el Antiguo Testamento. Yo personalmente tengo mucho cuidado de no oír cosas de rabinos que pertenecen a la Cabala. Cuidado, ellos no son redimidos, ellos no son cristianos, ellos no tienen a Cristo en sus corazones. Entonces, cuando esa gente está enseñando desde un punto de vista de mente caída, donde no está el Espíritu de Dios. Entonces hay que tener cuidado porque ellos no son nacidos del Espíritu. ¿Están siguiendo aquí? Entonces hay que tener cuidado con esas profecías, esas premoniciones que ellos tienen. Hay cosas buenas, yo no estoy diciendo que todo sea diabólico, pero yo me cuido mis oídos de oír lo que tengo que oír, especialmente cuando cuando yo estoy oyendo un predicador, yo puedo percibir en mi espíritu si esa persona ha pasado de la muerte a la vida. La prédica es totalmente diferente a uno que ni siquiera ha entendido que es nacido de Dios. ¿Me siguen aquí? Entonces, ustedes también pueden juzgar estas cosas y no tener ni verse obligados a oír basura. No le meta basura a su corazón por prédicas que nada tienen que ver. Recuerde, Jesucristo es el único que llevó a cabo la obra perfecta en la cruz del Calvario y a Él es a quien le debemos todo. No es a sus propios esfuerzos, no es a sus obras, no es esto, no es lo otro, no es ningún mérito de ninguno de nosotros. El único mérito es en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso les enfatizo tanto estas cosas. Amén.
Entonces, aquí vemos, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Cordero de Dios, Cristo fue sacrificado por nosotros en la cruz. Pero vuelvo y repito, es interesante. Si esto lo hubiera dicho en medio de otros que no tenían la religión judaica o judía, no sé cómo decirla, pero bueno, los que practicaban la ley de Moisés, oigan bien, no hubieran podido llegar a entenderlo. Porque realmente la ley judía, la ley mosaica, es una ley de expiación. Es una ley de expiación. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, el plan de salvación incluía la crucifixión de Cristo, donde la humanidad pecaminosa fue redimida. Como podemos ver, vamos un momentico a Efesios 1:7. Efesios 1:7, para entender un poquito más el poder de la sangre de Jesucristo. El poder de la sangre de Jesucristo. Dice así, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Cómo fuimos redimidos? Pues por su sangre, porque Él derramó su sangre para que ahora nosotros, oigan bien, no tuviéramos, la muerte no tuviera poder sobre nosotros, para que ahora por esa sangre nosotros nos pudiéramos acercar a la presencia de Dios. Hay una clase muy hermosa que damos el semestre entrante, no es este semestre, sino el semestre entrante, que habla del poder de la sangre. Entonces es mucho más que una simple sangre de un mortal. Es una sangre sin pecado. Es la sangre del Cordero de Dios que quita, el único que quita el pecado del mundo. Amén. Bien, entonces, Efesios 2:13. Efesios 2:13 igualmente dice, pero ahora en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esas son palabras mías. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Si después de ser lavados y limpiados por su sangre, redimidos, siendo Él el perfecto Cordero, el perfecto sacrificio, el Cordero Santo de Dios, oigan bien, también al yo entender que he pasado de la muerte a la vida y que tengo ahora un nuevo espíritu, puedo pensar realmente en creer que realmente yo puedo ser un espíritu con Dios, porque hay un nuevo espíritu dentro de mí. ¿Cuántos están contentos por eso? Hay un nuevo espíritu dentro de usted. Hay un nuevo espíritu dentro de usted. Es el espíritu de Dios que ahora está dentro de su nuevo espíritu. ¿Por qué? Porque es un espíritu redimido. Ahora sí podemos decir, ya somos un espíritu con Dios. Ya somos un espíritu de vida con Dios. Ya hemos pasado de la muerte de nuestra naturaleza de pecado a una nueva naturaleza divina de Dios y podemos gozar de esa vida y vida de abundancia que Él prometió. Bien, entonces vamos a la C, vamos al punto C. C, su muerte reconcilia el hombre con Dios y a Dios con el hombre. Ahora, volvamos un minuto a la parte pascual, el Cordero Pascual. ¿Qué fue con el Cordero Pascual? Wow, esa sangre tan poderosa hizo que en lo natural, oigan bien, no pudieran ser afectadas las personas que se encontraban detrás de ese dintel, detrás de ese poste, por la sangre que había sido puesta. ¿Cuánto más ahora con la sangre de Cristo Jesús nosotros no vamos a estar creyendo que realmente la muerte no nos puede tocar, porque hemos pasado de la muerte a la vida? ¿Por qué? Por el poder derramado de su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Tremendo, tremendo. Hagan las comparaciones, hagan la analogía, véase allí, el Cordero Pascual, y llevó a cabo todo eso. Uy, la muerte no pasó, no los tocó. Es que mire que todos los que estaban detrás de esa puerta, ninguno fue tocado. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la puerta y es la sangre de Él la que guarda a toda nuestra familia. Es la sangre de Él la que hace que nosotros, que la muerte espiritual no tenga autoridad ni poder sobre nosotros, porque ya no estamos en el Hades. El alma nuestra ya no está en el Hades, ya nuestra alma no está muerta en nuestros delitos y pecados. Ahora fue redimida, levantada a otro lugar diferente. Aleluya, gloria a Dios. Bien, entonces su muerte reconcilia al hombre con Dios y a Dios con el hombre. El mayor valor
de la obra de Cristo no fue solo su ministerio. En él, y creo verdaderamente que en el ministerio de él se vio la vida de Dios a través de él en todo aspecto. Amén. Él fue el Salvador, él es el Salvador, Él manifestó la salvación, Él liberaba a los que estaban oprimidos por el diablo, Él sanaba a las personas, los que estaban oprimidos por maldiciones de enfermedades, Él sanaba a la gente, Él vio, en Él se manifestó toda la obra de salvación, aún sin haber muerto todavía por nosotros, amén, aún sin haberse muerto, sin haberse llevado el pecado, ya Él estaba perdonando pecados. Aún sin haberse llevado en sus llagas las enfermedades, ya le estaba sanando. Aún sin haber destruido el poder de la muerte, ya estaba resucitando muertos. Y eso es tremendo. Entonces, ¿qué vemos en el ministerio de Jesús? En el ministerio de Jesús sencillamente vemos la manifestación de todo lo que Él es. ¿Y quién es Él? El Salvador. Amén. Entonces, su muerte a través de la cual se reconcilian Dios con el hombre y el hombre con Dios. Su principal ministerio fue salvador y redentor de la humanidad a través de su muerte. Bien, entonces nos reconcilia con Dios. Nos reconcilia con Dios. Bien. Nos reconcilia con Dios. Esa es otra cosa que necesitamos entender una y otra vez. Estamos reconciliados con Dios. Somos uno con Dios. Podemos acercarnos a la presencia de Dios sin temor. Podemos sentar ante el trono de Dios sin temor. Podemos vivir en su presencia sin temor. Ya no tenemos lo que teníamos cuando el hombre pecó y sintió miedo y se escondió. Ya nosotros no estamos para sentir ese miedo de que, el pecado me separaba de Dios, el pecado me hacía inmunda, el pecado me condenaba, el pecado esto, no. Ya fue llevada la naturaleza de pecado. Y miremos a esto, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, es de la PDT, Passion Bible Translation, y dice así: todo lo nuevo viene ¿de quién? De Dios. ¿Quién nos ha qué? Reconciliado con Él. ¿A través de quién? De Cristo. ¿Y nos ha dado qué? El trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Cuando tú estás entendiendo de que eres reconciliado con Dios a través de Cristo, tú le vas a decir a la gente igualmente: oigan, ustedes pueden ser reconciliados con Dios. ¿Sabe que el problema no es el pecado? El problema no es el pecado. El problema es no creer. El problema es no creer. De pecado nos convencería el Espíritu Santo de pecado porque no hemos creído en Él. Entonces el problema no es el pecado. El problema del pecado es la incredulidad, que no han creído en Él. Y luego dice: lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de ¿quién? De nadie. 21. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con nuestros pecados, para que por medio de Cristo, por medio de Él, pudiéramos estar delante de Dios. Oigan bien, esta frase es importante que se la metan en el corazón. Yo les mando las diapositivas después. Como si nunca hubiéramos pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, cuando nosotros nos presentamos, los que hemos creído en Cristo, nos presentamos delante de Dios el Padre, ¿ok? Estamos participando de la gloria de Dios el Hijo. Estamos creyendo que ahora en Cristo Jesús yo soy justa, yo soy recta delante de Dios. Él ya no me ve en los ojos de la pecadora. Okay. Él ya no me ve sucia, inmunda por el pecado. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo Jesús yo he sido limpiada, la naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada para siempre, y ahora en su sangre he sido limpiada para ser justa delante de Él. La pregunta que quiero hacerles es: ¿cómo te miras tú delante de Dios? Porque es que el problema que se nos ha presentado es que el enemigo nos pone una y otra vez los viajes de la condenación. ¿Cuáles son los viajes de la condenación? No se te olvide que hace 2 años, el día tal, la fecha tal, la hora tal, usted hizo esto y esto. ¿No les ha pasado alguna vez? Usted no puede ser limpia delante de Dios. Olvídese que usted puede, después de haber hecho esas cosas tan terribles, después del agarrón que usted tuvo con su esposo y lo insultó y le dijo todas las malas palabras que pudo haber en toda la
el vocabulario soez que puede haber en una persona, eso, usted no puede estar correcta delante de Dios. ¿Qué es lo que hace que nuestros pecados sean perdonados? La sangre. Si yo confieso mi pecado, o sea, si yo confieso que la sangre de Jesús obra para el perdón de mis pecados, ¿qué va a suceder cuando yo le estoy diciendo, Señor, estoy de acuerdo? Sí, he pecado contra ti. Los pecados han sido horribles y feísimos. Dios mío, yo insulté a mi esposo, yo insulté a mi esposa, hice lo incorrecto delante de ti, Señor amado. Es más, Señor, deseo verlo aplastado. ¿Cuántos no hemos deseado que una persona se muera? Vamos, seamos sinceros. Todos nosotros en algún momento, ojalá se muera. Aún todos estos pensamientos han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Amén. Pero necesitamos entender el poder de la sangre. Necesitamos también entender el poder de la confesión. ¿Y qué estamos confesando? Más de decir, Señor, me arrepiento, perdóname de todos los pecados y comenzar con una lista de pecados, es decir, Señor, cualquier pecado que yo he cometido, de los que me acuerdo y de los que no me acuerdo. Y de los que me acuerdo, Señor, sí, tuve una pelea muy fea con mi esposo, hice lo incorrecto, Señor, pensé lo incorrecto, Señor amado, he querido abandonarlo, he querido dejarlo, he querido esto, he querido lo otro. Señor, estoy harta de esta vida, estoy harta de él, estoy harta de mis hijos, estoy harta. ¿Cuántos nos han sentido así? Bueno, y me quiero morir. Sí. Todos en algún momento, pero cuando usted comienza a confesar, Señor, sí es verdad, entiendo esto que estoy sintiendo, lo entiendo, Señor, pero hoy lo confronto. ¿Hoy lo confronto con qué? Lo confronto con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la sangre tiene tal poder, la sangre de Jesucristo tiene tal poder dentro de mí, Señor, que yo soy una con su cuerpo, yo soy una con su sangre, Señor, que yo he comido de tu cuerpo y he bebido de tu sangre. Por lo tanto, Señor amado, todo lo que el diablo me está metiendo, todo lo que el diablo me está haciendo creer, todo lo que el diablo me está haciendo aún declarar por una mente caída que no es mía, Señor amado, en el nombre de Jesús, ahora lo destruyo, lo pongo debajo de nuestros pies y declaro que la sangre de Jesucristo lava ahora mi conciencia de toda carga de pecado. Y le aseguro que usted se va a sentir livianito. Livianito se va a sentir. ¿Por qué? Usted está poniendo la fe la está poniendo en práctica. ¿Ok? Usted está declarando aquello de lo que ya en la palabra de Dios nos está hablando el Señor. ¿Ven? ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Y saben por qué estoy contenta? Porque he tenido unos días de lucha estos días. Ay, Dios mío, Señor. Ay, ¿qué digo yo? Ay, Señor. Y cuando veo también que a veces no me vienen los estudiantes, digo, ay, Señor, ¿qué pasa? ¿Sí me siguen acá? Pero bueno, esta escuela no estaba en mi corazón, estaba en el corazón de Dios. Yo lo único que hice fue obedecer. Amén. Entonces, bien, vamos a Lucas 24. Recuerda que Él nos reconcilia con Él. Lucas 24, en el versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró todas las escrituras lo que de Él decían. Todo esto es en el Antiguo Testamento. Recuerde que el Nuevo Testamento no estaba. Y estaba Jesús con estos dos discípulos que iban a la ciudad de Emaús. ¿Y qué estaba diciéndole? Les estaba diciendo todo lo que los profetas hablaron de Él. Todo lo que los profetas. Vean nomás, el día que usted se sienta bien frustrado, ay, Señor, bien feo, agarra Isaías 53, 4 al 5. Dios mío, ahí también nos dice de lo que Él hizo por nosotros. Dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaró todas las escrituras, lo que de Él decían. El siervo sufriente, el Salvador, el que iba a pagar por mis pecados, el que iba a morir, el que iba a ser resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, cuando tú estás entendiendo todo lo que se dijo del Antiguo Testamento con respecto a Él y lo estás viendo en Él cumplido, tú dices, wow, Él es el único Salvador. Amén.
Él es el único Salvador. No hay ninguna religión del mundo que tenga un Salvador. No hay ninguna religión que esté escrito como la Biblia, como en la Biblia está escrito acerca de uno que iba a venir y que luego, siendo Cristo el que iba a venir, se hizo carne, y luego entonces vemos cómo todo el cumplimiento de lo que habían hablado de él estos profetas se llevó a cabo con él. No hay ninguna, métanse esto en el corazón. Si usted quiere poner la cristiandad como una religión, bueno, póngala como una religión si es lo que quiere. Eso no es problema mío. Yo no la veo como una religión. Yo la veo como el poder de Dios que vino y se hizo carne a través de su Hijo Jesucristo y llevó toda la obra que necesitaba hacer por mí en la cruz del Calvario. Y luego bajando resucitó. Bajando destruyó, primero el poder de la muerte y luego resucitó, sentándose en los lugares celestiales a la derecha del Padre. Y eso me estaba diciendo, y eso me sigue diciendo, y eso me habla de que ahora yo, sentada con Cristo, también todos los poderes, oigan bien, que gobernaron sobre mi vida, principados que gobernaron sobre mi naturaleza de pecado, entidades que gobernaron sobre mi naturaleza de pecado, que por eso me encontraba muerta. Oigan bien, fueron destronados y ahora estoy entronada con Cristo Jesús. Y la corona que tengo es la corona de vida, la de mi esposo. Amén. Bien, entonces, y luego en el 44 dice así, 44. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esto es maravilloso cuando uno mira que Él mismo, después de que Él resucita, se le aparece a estos dos y les dice lo que la Biblia, o sea, lo que el Antiguo Testamento hablaba de ellos y cómo Él mismo daba fe de que todo esto se había cumplido. ¿Se cumplió o no se cumplió? Ahora, pregunta, ¿creen ustedes que si esto ya se cumplió, creen ustedes que en el libro de Apocalipsis, en el cual Dios le revela a Juan para escribir, creen ustedes que eso no se va a cumplir? Totalmente, totalmente. ¿Pero por qué? Porque en el libro de Apocalipsis aparece la revelación de Cristo, no la revelación del anticristo, sino la revelación del triunfo último y completo en el cual Jesucristo hará con las naciones de la tierra. Amén. Entonces eso es importante entenderlo. Bien. Ok. El predicador W. Evans dijo, la expiación es una expresión que él dio una frase, es el hilo rojo que corre a través de cada página de toda la Biblia. Corta la Biblia en cualquier parte y sangra. Es roja con la verdad de la redención. Amén. Eso es verdad, ¿ok? Está en todas partes la redención. Si uno lee el libro de Ruth, ¿cuántos han leído el libro de Ruth? ¿Cuántos han entendido el trasfondo espiritual del libro de Ruth? Habla acerca de ¿qué? De la redención, de que nosotros íbamos a ser igualmente redimidos, porque ni siquiera éramos parientes de él. Porque no éramos judíos, pero aún así Él nos redime a nosotros, amén, porque hemos creído en las Escrituras. Bien, entonces, su muerte es el tema prominente de las Escrituras. Su muerte es el tema prominente o preeminente, como lo quieran poner, de las Escrituras. Entonces, vamos a mirar. La muerte de Cristo estaba predeterminada, la muerte de Cristo fue voluntaria, la muerte de Cristo fue vicaria, la muerte de Cristo fue en sacrificio. Vamos a mirar cada una de estas cosas con varios versículos para que ustedes entiendan. Entonces, todo esto que hablaron las Escrituras con respecto a Cristo Jesús fue llevado y fue cumplido y fue manifestado ¿en quién? En Cristo Jesús. Él fue el que murió. El Cristo, el Dios hecho carne, fue el que murió en la cruz del Calvario. No necesitamos entender que esto que se había dado de las Escrituras, de lo que se había dicho acerca de Jesucristo y la muerte de Él, igualmente se cumplió todo en Cristo Jesús. Por eso es que podemos, oigan bien a esto, podemos estar seguros de nuestra redención.
Podemos estar seguros de nuestra expiación, de la expiación de todos nuestros pecados, porque Él fue el sacrificio perfecto. Podemos estar seguros realmente que esa sangre hermosa, preciosa, sin pecado, nos puede llegar a lavar a nosotros. Podemos estar seguros ahora que oigan bien, ahora en ese cuerpo resucitado de Jesucristo, yo puedo ser una con su cuerpo, puedo ser una con su sangre. Amén. Cuando uno lee que el esposo deja, la pareja, cuando se van a casar, que deja su familia y a todos a toda su parentela y toda esa cuestión, y con el que se une viene a ser ¿qué? Uno. ¿Uno qué? En su carne, uno con Él. Así también nosotros venimos a ser uno con su carne, no con su carne humana, sino con su carne de su poder resucitado, que ahora nosotros en Cristo podemos tener. Bien, entonces la muerte de Cristo predeterminada. La muerte de Cristo fue predeterminada, planeada de antemano. Vamos a Hechos 2:23. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, ¿estaba determinado? Estaba determinado, estaba en las escrituras del Antiguo Testamento, de que Él iba a ser el siervo sufriente, ¿sí o no? Sí, entonces sí podemos creer que fue predeterminada. Vamos a Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban, y la adoraron, perdón, está refiriéndose aquí a la bestia, a la estatua. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, antes de que el mundo, ya algo había sucedido en el mundo espiritual del reino de Dios, en la que se llevó a cabo para luego mirarlo en lo natural. Bien, entonces, la muerte de Cristo fue voluntaria. ¿Cuántos saben que Él lo hizo porque Él quiso? Él lo hizo no solo porque Él quiso, porque nos amaba mucho. Amén. De tal manera amó Dios que al mundo, que le dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 10 fue una libre elección, lo de Él fue una libre elección. Él determinó hacerlo, Él determinó cumplir la voluntad del Padre. Dice, por el sumo gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Amén. Juan 10, 17 y 18. El Padre me ama porque doy mi vida voluntariamente para volverla a tener. 18. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Entonces, vemos que esa muerte de Cristo fue ¿qué? Voluntaria. Así también nosotros, cuando nosotros queremos vivir una vida crucificada en Cristo Jesús, es voluntario. Pero es voluntario a un punto tal de que nosotros decimos, Señor, no quiero mi vida, sino quiero la tuya. Por eso les digo, oigan, ¿ustedes quieren ver la gloria de la resurrección de Cristo en ustedes? Muertos. Deben estar muertos, pensar que están muertos, no hay de otra. No hay de otra. ¿Quiere manifestar el poder de la gloria de todo lo de Él a través de usted? Entonces muérase. Por fe, lógico. Ok, bien. La muerte de Cristo fue vicaria. Por eso es que la Biblia, no podemos decir que el Papa es vicario, porque Él no ha dado la vida por nosotros. Esa es la mentira más grande que hablan acerca. Yo no sé por qué, si sabiendo el significado de lo que es vicario, porque es que la palabra vicaria, la palabra vicaria es uno en favor de los demás, uno que dio la vida en favor de los demás. Yo no sé cómo lo llaman a él vicario, porque yo no veo que él dé la vida por nadie. Eso es un título, gracias. Sí, es un título y no más. Es un título que se le ha asignado, que es un título falso totalmente, como todo lo que viene de eso. Bien, entonces, Primera de Pedro 3:18, hablando acerca de la muerte vicaria de Cristo.
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, ¿lo hizo a favor de los demás? La obra de la cruz fue a favor ¿de quién? De toda la humanidad. Fue a favor de toda la humanidad. Oigan, todos, absolutamente todos. Si realmente yo me pongo a mirar ahora mismo, de acuerdo a las escrituras, yo puedo llegar a ver a Villavicencio totalmente salvo, redimido de todos sus pecados por el poder de la cruz. El problema es que primero que todo, tenemos que llevar el evangelio para que esa gente pueda llegar a creer. Y de ahí el avivamiento. El avivamiento es sencillamente un despertar muy profundo en el corazón de la iglesia de Jesucristo para llevar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, porque es poder de Dios para la salvación de las almas. Es el único que puede hacerlo. Amén. Bien, entonces continuamos. Pongan 1 Corintios 15, 3 al 4. Cristo murió por nuestros pecados. No lo vamos a leer todos, sino solamente para que lo tengan como referencia. Otra cosa importante, la muerte de Cristo fue en sacrificio. En sacrificio. En sacrificio. Muy bonito este versículo, 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios 5, 7. Dice, limpiad la levadura vieja para que seáis nueva masa, tal como sois, todavía sin levadura. Por Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Entonces, ¿quién fue sacrificado? Jesucristo. ¿Ok? Por eso podemos pensar que somos una levadura, oigan bien, que somos una masa sin levadura vieja. Amén. Bien, Hebreos 9:14. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho. Bueno, entonces, vamos ahora. La muerte de Cristo era necesaria. La muerte de Cristo era necesaria. Él sabía por qué vino a la tierra. ¿Por qué creen ustedes que vino a la tierra? Para morir. Ese fue el propósito desde un principio. Él sabía que él iba a ser entregado. Miren, tanto así que es tan interesante la profecía que ahora el Señor me acuerda. ¿Se acuerdan de Simeón, el que está en el templo cuando los padres de Jesús van y lo llevan? ¿Se acuerdan? Que Simeón le da una profecía a su madre, que su corazón iba a ser traspasado. ¿Se acuerdan? Yo creo que el dolor más grande que ella pudo haber visto como madre, lógico, ¿okay? Es haber visto a un justo, a su hijo, sin pecado, el Salvador, ¿okay? Ser traspasado. Y pues eso iba a traspasar su corazón. Entonces necesitamos entender que era necesaria. Primero fue determinada desde un principio, ¿okay? Y la razón por la cual vino él fue para morir. Era necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera muerto, Él no hubiera podido sobre Él ser imputado nuestros pecados. Si Él no hubiera muerto, Él no hubiera podido haber salvación para la humanidad. Por eso tuvo que morir. Pero igualmente tenemos que entender que el poder de la resurrección es tan grandioso y tan poderoso que la muerte no lo pudo retener, por eso fue levantado. Y por eso es que nosotros no nos encontramos en el sitio donde nos encontrábamos antes de venir a los pies de Él. Amén. Bien, entonces, la muerte era necesaria. Hebreos 10, versículos 5 al 10. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer una parte. Era necesaria. Recuerden que estamos en era necesaria. Entonces, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, bueno, ya lo leí todo, para establecer esto último. 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Si no se hubiera ofrecido Él como el Cordero de Dios, oigan bien, nosotros no hubiéramos podido ser santificados en nosotros. Amén. Otra razón por la cual creo verdaderamente que si Él no hubiera muerto en la cruz, no hubiera habido manera en que la naturaleza de pecado hubiera sido crucificada y muerta. Y el Espíritu Santo no hubiera podido estar dentro de nosotros como lo está ahora en nosotros. Amén. Por eso fue que el Espíritu Santo nunca pudo ser uno con el creyente del Antiguo Testamento. Y sí, ellos tenían que ser creyentes. ¿Creyentes en qué? En lo que se estaba visualizando para un futuro en Cristo Jesús. Pero ellos no pudieron gozar de lo que nosotros ahora gozamos. Ellos no pudieron tener al Espíritu de Dios dentro de ellos. Ellos no pudieron vivir la clase de vida en que nosotros ahora podemos vivir sin pecado, sin maldiciones. ¡Wow! Sin maldiciones. Amén. Bueno, entonces la santidad de Dios la hizo necesaria. La hizo necesaria. La santidad de Dios la hizo necesaria. La santidad de Dios es un principio ético de su naturaleza divina. Él es santo, por lo tanto, la única manera de hacernos igualmente santos era a través del sacrificio de su cuerpo en la cruz del Calvario. Juan 15, 3 al 5. Solo leo la primera parte del versículo, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces ya están limpios de sus maldades, ya están limpios de sus pecados, ya están limpios. Por eso ahora pueden ser en ustedes santos por el poder de la resurrección. Juan 13, versículo 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ese es el poder ¿de qué? De la santidad de Dios ahora en nosotros por la obra de la cruz del Calvario. Bien, Juan 13:10, Juan 15, 3 al 5. Bien, la hizo, bien, el amor de Dios la hizo necesaria. Juan 3:16, todos se la saben. Juan 3:16. Primera de Juan 4:10. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo. Entonces el amor de Dios ¿qué? La hizo necesaria. El amor de Dios, en el amor de Dios, Jesús sabía que necesitaba morir. Amén. Él sabía que necesitaba morir. Por eso fue que él reprende tan duramente a Pedro cuando le dice, ay no, Jesús, no tienes que ir allá a Jerusalén, que vas a morir por... No. Quédate aquí. ¿Sí fue o no fue así? Pero miren lo que le dijo el Señor. Reprendió a Satanás por querer detener aquello de lo que ya estaba determinado a hacer. Tremendo eso. Eso es poderoso lo que hizo allí el Señor Jesús. Amén. Entonces, primera de Juan 4:10, bueno, ya, primera de Juan 3:16, sabemos lo que es el verdadero amor porque Cristo da su vida por nosotros. Entonces, el amor de Dios la hizo necesaria. Bien, otra cosa importante, el pecado del hombre la hizo necesaria. La naturaleza de pecado de la cual se le fue dado al primer Adán por desobedecer, necesitaba ser quitada esa naturaleza de pecado. Y solamente la muerte en la cruz lo iba a poder hacer. ¿Por qué? Porque Él vino a ser nuestro sustituto y a Él se le fue imputado. ¿Qué se le fue imputado? La naturaleza de pecado. Entonces, ¿era necesaria la muerte para quitar el pecado? Sí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Bien, entonces le voy a dar tres versículos que los van a leer después. Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Isaías 59, 1, 2.
Isaías 59, 1 al 2. Efesios 2, versículo 13. Ese lo vamos a leer. Pero ahora, unidos en Cristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo nos acercó a Dios. Vean la importancia de entender esa muerte de Jesús. Por eso no tomemos livianamente la cruz. No tomemos livianamente la cruz. No tomemos livianamente la cruz. ¿Era necesaria? Sí era necesaria. Pero igualmente ustedes tienen que entender que lo único que lo hizo posible era el amor de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque había muchas razones que acabo de explicarles de la cual era necesario que Él tuviera que morir en la cruz del Calvario. Amén. Bien. Igualmente, el propósito, ese no lo tengo, pero bueno, el propósito de Dios la hizo necesaria. Pero ya creo que, ok, sí. Vamos un momentico, Hechos 2:23. El propósito de Dios la hizo necesaria. No sé por qué no la tengo acá, pero bueno, no importa. Ok. Hechos 2:23. Este hombre, cuando fue entregado a las autoridades romanas, según la decisión predeterminada y el previo conocimiento de Dios, ustedes lo clavaron en una cruz y le dieron muerte a manos de hombres sin ley e impíos. Entonces, el propósito de Dios la hizo necesaria. Gálatas 4. 4 al 5, pero cuando en el plan de Dios llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera y liberara a los que estaban bajo la ley, para que nosotros, los que creemos, seamos adoptados como hijos de Dios. Entonces, Gálatas 4, 4 al 5. Primera de Pedro 1, 18 al 20. 18 al 20. No la voy a leer. Recuerden que la muerte de Jesucristo fue una obra salvadora. Ahora, ningún otro hombre podía llevar a cabo esa obra salvadora. ¿Por qué? Porque en el hombre estaba una naturaleza de pecado, pero no habiendo en él una naturaleza de pecado, sino siendo la simiente de Dios hecha carne, el único que podía lograr la salvación de la humanidad era Jesucristo. ¿Ok? Supe que en esa Semana Santa hubo gente que se crucificó. Bueno, es como que tradicional, pero como que ahora la gente se entera más de las estupideces que hace la gente y qué impresionante que, Dios mío, solo para experimentar la muerte. Y el único que la podía experimentar como la experimentó él era el justo, el que no tenía pecado, por los injustos, y vencer la gracia y vencer la muerte. ¿Así? ¿Y si se murió alguno de ellos? ¿Sí? Wow, ok, bueno. Y se quedó muerto. Ese no va a resucitar. Ese no va a resucitar. Ok, bueno. Entonces, miren, bien tremendo. Habían dos más crucificados con él, ¿verdad? Pero solamente el que creyó que él era el justo, era el que subió con él. El otro se quedó muerto, así como se quedó también la otra persona muerta. Bueno, sigamos pues, ok. Entonces, ¿entendieron eso acerca de la muerte? Es bien bonito. Entonces, el alcance de la muerte de Cristo, el alcance, vamos al F, que está ahí en sus bosquejos, el alcance de la muerte de Cristo. Entonces ya hemos estado viendo todo lo que es la razón de su muerte, el porqué de su muerte, el propósito de su muerte, era necesaria por el pecado, por la santidad, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ese punto ahora, okay. F, el alcance de la muerte. Entonces hay 3, 4, 5, 4. Hay por la humanidad de todos los tiempos, por cada miembro de la raza humana en forma individual, por los pecadores, el injusto, por el impío y por nosotros, su iglesia y su cuerpo. Entonces, por la humanidad de todos los tiempos,
El primer punto. Por la humanidad de todos los tiempos. Primera de Juan 2:2. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, toda la humanidad de los diferentes tiempos, de las diferentes eras y siglos, oigan bien, que hayan creído en Jesucristo después de su muerte y su resurrección y su glorificación, pueden llegar a ser salvos. Amén. Entonces, por toda la humanidad de todos los tiempos. Bien, vamos a ver ahora por cada miembro de la raza humana, por cada miembro de la raza humana en forma individual. Hebreos 2:9. Al final del versículo dice así: Jesús tuvo que sufrir la muerte para el bien de todos, de toda la raza humana, de toda la raza humana. Así sea que crean, así no crean que haya sido por ellos o para ellos o por el fin de la salvación, no importa. Jesucristo lo hizo y eso es lo que vale. Amén. Bien, luego dice por los pecadores, el injusto y el impío. Romanos 5:8. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, aún siendo injustos, impíos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Por los pecadores, el injusto y el impío. Por nosotros, su iglesia y su cuerpo. Efesios 5:25 al 27. Perdón, 25 y 27. Cristo amó a la iglesia y entregó su vida, ¿qué? Por ella. 27. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Entonces lo hizo por su iglesia, por todos aquellos que pertenecemos al miembro del cuerpo de Jesucristo, que somos su iglesia. Amén. Entonces es importante entender cada una de estas cosas, el alcance de su muerte. Vamos a ver los resultados de la muerte de Cristo. Vamos a mirar los resultados. Entonces estuvimos viendo todo lo que era de la muerte, ahora vemos los resultados de la muerte de Cristo. Ese es el punto G. El punto G. Bien. Los resultados de la muerte de Cristo. Ahora es bajo la gracia por medio de la fe. Ahora somos atraídos hacia Él y ahora es quitado el pecado del mundo. Entonces, vamos a la primera. Ahora es bajo la gracia por medio de la fe. Vamos a Tito. Tito 2:11. Porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Igualmente podemos tomar el de Efesios, que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se vanagloríe. ¿Eso está en qué? ¿Efesios qué? 2:8. Ok, en Efesios 2:8 ya nos lo dijo la pastora. Sí me acordaba que era el capítulo 2, no me acordaba el versículo. Bien, que ese también es muy importante. Somos atraídos hacia Él. Juan 12, 32 y 33. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todo el mundo hacia mí. 33. Dijo esto para mostrar qué clase de muerte iba a tener. Entonces, ¿iban a hacer qué? El resultado de la muerte sería que iba a haber una atracción, sería como un imán atrayendo a todos aquellos que creamos en Él. Amén. Y es verdad, Él lo hizo por todos y él quisiera que todos, igualmente era su corazón. Por eso lo hizo, porque Él creía que todos. Pero sabemos igualmente que hay unos predestinados para salvación y hay otros predestinados para condenación. ¿Ok? Entonces, ¿ya? ¿Sí? Ok. Que somos atraídos. Y es quitado el pecado del mundo, para mirar la última. Juan 1:29. Juan
Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el único que quita el pecado del mundo no es la religión, no es las penitencias, no es nada de lo que usted haga, sino el poder de la obra del Cordero de Dios entregado como sacrificio, derramando su sangre por nosotros. Amén. Bueno, pueden ir a descanso.